Hermanos muy amados, el Señor esté en cada uno de sus corazones, la fuerza del Espíritu Santo les acompañe. Permitamos a nuestro Dios que sea quien disponga nuestro corazón para recibirlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo y a través de un acto de amor a Dios, esta oración del Santo Cura de Ars, San Juan María Vianney, pidamos al Señor ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable, y prefiero morir amándote que vivir un solo instante sin amarte. Te amo, Dios mío, y solo deseo ir al cielo para tener la felicidad de amarte perfectamente. Te amo, Dios mío, y solo temo el infierno, porque en él no existirá nunca el consuelo de amarte. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todo momento que te amo, al menos quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. Ah, dame la gracia de sufrir amándote, de amarte en el sufrimiento y de expirar un día amándote y sintiendo que te amo. A medida que me voy acercando al final de mi vida, te pido que vayas aumentando y perfeccionando mi amor. Amén. Vamos a tomar la palabra para este día. La primera lectura la tomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6 de los versos 1 al 7. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes habían aceptado la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a orar tomando el Salmo 32. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Ahora les anuncio el Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 6 de los versos 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron, pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es hermoso el testimonio que nos da la primera comunidad cristiana,
los apóstoles y el cristianismo que va creciendo, guiados por el Señor Jesús, fortalecidos con el Espíritu Santo y con el deseo de agradar a Dios, de buscarlo cada día. Pues se presenta una situación y es que habían quejas porque muchos iban acogiendo la palabra de Dios, pero asimismo dentro de los judíos habían griegos y habían quejas entre los unos y los otros, griegos, hebreos, y decían es que las viudas nuestras son desatendidas. Ustedes saben que el cristianismo nos llama a vivir la fraternidad sin distinción de personas, razas, color, nada, sino que el Señor nos ha llamado a amarnos a todos. Y fue algo que a los apóstoles les resultó difícil, y entonces miren cómo el Espíritu Santo los ilumina y van a surgir los diáconos. ¿Y qué es lo que se pide en ese momento? Porque es una meditación que hicieron los apóstoles. Decían, necesitamos elegir entre todos los discípulos. Vamos a elegir a 7 hombres, varones prudentes y llenos del Espíritu Santo para que ellos se encarguen de la caridad, del servicio de las viudas, de los pobres. Y esta es la tarea de los diáconos. La diaconía quiere decir servicio. Y los diáconos pues han nacido en la iglesia desde sus orígenes. Son aquellos hombres consagrados al Señor, llenos de Espíritu Santo, que reciben esta tarea, porque los primeros sacerdotes, que eran los apóstoles, pues no daban abasto con tanto trabajo. Y es muy importante porque aquí hay un llamado también a los laicos, a la comunidad, aquellos que han recibido de parte del Señor ese llamado a que también entreguen su vida al Señor con generosidad. ¿A cuántos el Señor no nos está llamando a que no seamos solo aquellos discípulos que vamos, hoy en día vamos a la misa, nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, nos conformamos con ir el domingo, tal vez vamos otros días entre semana, pero nos hace falta compromiso para servir al Señor, porque hay que hacer la caridad, hay que ser catequistas también, hay que servir dentro de nuestra comunidad, es servirle al Señor, y este es un llamado que Él nos va haciendo, y en la medida que vamos avanzando, ese es un paso también en la madurez. Por eso, si hoy te das cuenta que eres tal vez ese laico que te gusta ir a misa, pues te gusta orar, vas a los grupos en la parroquia, pero todavía no has dado ese paso de comprometerte más, es un llamado que el Señor hoy te está haciendo a tomar un compromiso. Recuerda que no es con tus fuerzas, es la gracia de Dios. Pero el Señor te concederá tantas bendiciones cuando con tu generosidad quieres servir al Señor y servir a tus hermanos. Pues esta invitación yo les hago a la luz de esta palabra. Darnos cuenta que el Señor quiere que muchos más emprendamos esta tarea más de cerca en esta empresa tan grande que es el reino de los cielos. Pero los apóstoles lo hacen con una finalidad. Dice, es que no está bien que nosotros descuidemos el servicio de la predicación para irnos a atender estas cuestiones que son muy importantes, pero ellos se centran en lo que les compete. Y hoy en día nosotros los sacerdotes, y es pedirles en este momento también una ayuda, una colaboración, porque lo propio nuestro es, como lo resumen los apóstoles en ese momento, poder dedicarse a la predicación de la palabra, anunciar el evangelio, que eso es la tarea propia nuestra, y después, hermanos amados, a la oración. Oren por nosotros los consagrados, por su obispo, por los sacerdotes, porque si nosotros descuidamos la oración y nos vamos en un activismo desaforado a trabajar, sí, muy bien, en obras sociales, en todo esto, pero es un activismo que finalmente puede irnos cansando. Y miren, la deserción de muchos sacerdotes hoy en día, y se los digo pidiendo oración por todos nosotros, porque hoy en día muchos sacerdotes y aún muy jóvenes están desertando, están dejando su ministerio. ¿Por qué? Porque han caído en un activismo donde se ha descuidado lo más importante, porque nos hace falta la colaboración de ustedes, los laicos. Entonces, a veces las personas piensan que el sacerdote solo se dedica a hacer novenas, a orar y a celebrar misa. Pues resulta que no es así, hermanos amados. Nosotros tenemos un trabajo bien grande porque atendemos personas, atendemos los enfermos,
porque nos piden en un momento ir aquí, ir allí, preparar un tema para darlo a este grupo, después la consejería espiritual que le damos a tantas personas. A veces el día se va y hay tantas ocupaciones y corremos el riesgo de descuidar nuestra vida de oración personal. Por eso pedirles a ustedes que nos ayuden mucho en ello, primero orando por nosotros y después también ayudándonos, colaborándonos en todas estas actividades que tienen las parroquias, el tema administrativo, el tema, tantas tareas que tenemos por hacer, y por eso los apóstoles dicen no está bien descuidar lo esencial. A veces el sacerdote llega y hay personas que dicen no, es que el padre, la predicación que hizo, se ve que ni preparó ni nada. A veces es porque estamos ocupados en tantas cosas distintas y no estamos en lo esencial. Dedicarnos a la preparación de la homilía. Cada día debemos sacar nuestro momento para orar y después, hermanos amados, entonces vivir fielmente nuestra misión. Hoy les hago ese llamado en nombre de Dios para que cada uno quiera servirle al Señor y colaborarnos también en esta empresa que se llama Reino de los Cielos, pero que no es tarea solamente de nosotros los sacerdotes, sino de todos los laicos, de todos los que somos iglesia bautizados. Después quiero detenerme en el Evangelio de hoy, que pues es bien hermosa la palabra. Jesús multiplicó panes, sació el hambre de una multitud y Jesús después se va a orar. Él nos da ejemplo, porque para tener fuerzas, para desempeñar una misión, cualquier tarea, necesitamos orar. Jesús se fue a orar y le dijo a los apóstoles, adelántense ustedes. Y ya habían avanzado en el mar durante un gran recorrido, cuando a eso de la madrugada Jesús llega caminando sobre las aguas. Ellos se asustaron, pero les dice Jesús, no tengan miedo porque soy yo. No tengan miedo porque soy yo. Jesús está realizando signos para que nosotros nos demos cuenta que Él es el enviado del Padre, para que coloquemos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y aquí en la multiplicación de los panes, que Él ya está prefigurando lo que va a ser la Santa Eucaristía, y en este texto vamos a meditar a lo largo de estos días, que es muy hermoso, porque va a concluir en el sacramento de la Eucaristía. Pues Jesús multiplicó panes para mostrarnos que a los que lo seguimos, así como esa multitud que caminó con el Señor, lo escuchó, Él tiene compasión y dice, yo no quiero dejarlos que se vayan teniendo hambre, teniendo necesidad. Por eso sació su hambre, después se retiró a orar y ahora va caminando sobre las aguas. Ese caminar sobre las aguas quiere decir que Él tiene toda la autoridad, porque el mar era considerado para el pueblo de Israel, era considerado como ese estanque del mal también, porque el mar es muy peligroso. En el mar entra una embarcación y muchas ya no regresaban. En el mar muchas personas se ahogaron. Es más, el Señor dio la victoria a su pueblo Israel abriendo las aguas del mar y después fueron sepultados allí los egipcios. Por eso el mar era tan tenebroso. Cuando Jesús camina sobre las aguas, está manifestando que Él tiene la autoridad sobre el mal y sobre la naturaleza. Y son signos que Él nos va dando para que creamos en Él y nos dice, no tengan miedo porque soy yo. Es que nuestro Dios es un Dios poderoso, compasivo, que se fija en los detalles mínimos de nuestra vida. Si tenemos hambre, no quiere dejarnos ir con hambre, sino que quiere por eso saciarnos también. Se preocupa de los detalles mínimos de nuestra vida cuando lo buscamos. Y después, aun cuando hayan grandes tempestades en nuestra vida, la barca parece que se hunde, sacudida por las olas, Él camina sobre las aguas, puede calmar la tempestad de nuestras vidas porque Él es Dios, es el Señor. Pues hermanos amados, que esta palabra hoy se quede en cada uno de nuestros corazones. Entreguemos cada tempestad que llevamos. Allí donde hay turbulencias en nuestro corazón, preocupaciones, entreguémoslas en manos de aquel que pueda hacerlo todo nuevo. No desconfiemos de su amor, su misericordia. Que esta palabra se convierta en fuente de luz, de gracia para todos los que la hemos escuchado. Y hoy pido que la bendición eterna del cielo descienda sobre cada uno de sus corazones, la fuerza del Espíritu Santo les acompañe y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que todos tengan un santo, un feliz día en el Señor. Compartan esta reflexión del Evangelio con más hermanos, suscríbanse al canal, démosle me gusta y sigamos creciendo como una sola familia en la fe, la esperanza y el amor.